Pues sí, hoy voy a compartir unos versículos en el Antiguo Testamento. Timothy Keller, que era pastor de la iglesia Redeemer en Nueva York, dijo esto. Ya está con el Señor, este pastor ya falleció hace unos años, pero dijo: nunca superamos el Evangelio en nuestra vida cristiana hacia algo más avanzado. El Evangelio no es el primer paso en una escalera de verdades, más bien es más como el eje en una rueda de verdad. El Evangelio no es solo el ABC del cristianismo, sino que es el A a la Z del cristianismo. El Evangelio no es solo la doctrina mínima requerida para entrar en el reino, sino la forma en que hacemos todo progreso en el reino. Y tenemos esa convicción de que el Evangelio no es solo la entrada, el billete para entrar el cielo, pero es nuestro todo. Y bueno, hoy quiero compartir unos tesoros en el Antiguo Testamento. Y vamos a leer una cantidad un poco grande de versículos al fin de la prédica, pero espero que Dios les dé la paciencia para seguir hasta el fin. En Mateo 16, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Y Él lo hace. Amén. Es lo que hemos visto y sí, es un placer estar aquí durante esta celebración especial de aniversario. Bueno, pues creo que estos tesoros del Antiguo Testamento hablan directamente a nuestras vidas cristianas y tienen aplicación para todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana y también en el reino de Dios. Y creo que tiene también aplicación para ti personalmente, para ti en tu matrimonio, como esposo, como esposa, como padre, como hijo. Este mensaje del Evangelio tiene poder y aplicación para toda de nuestra vida. El primer tesoro en el Antiguo Testamento que me gustaría compartir es acerca de la primera Pascua. El pueblo de Dios, si conoces la historia, era esclavo en Egipto. Había llegado el tiempo de que salieran. Dios los sacaría y los pondría en camino hacia la tierra prometida. Porque Faraón tenía el corazón endurecido y se negaba a dejar ir al pueblo de Dios. Dios envió, ¿cuántas plagas distintas? 10, ¿verdad? 10 plagas distintas para mostrar su poder y llevar a Faraón a ese punto en el que finalmente dejaría que los israelitas salieran libres de la esclavitud. Una gran historia, una historia sin precedentes en el Antiguo Testamento y una historia que tiene mucha aplicación para tu vida cristiana. Y la 10ª plaga fue devastadora y mostró un juicio sobre el pueblo de Egipto, pero también Dios mostró una protección del pueblo, de su pueblo frente a ese juicio. Una protección. Dios pasaría por la tierra, hirió a todo primogénito en la tierra, pero había una manera de permanecer a salvo y protegido de ese juicio, ¿verdad? Leyendo en Éxodo 12:3 dice: decid a toda la congregación de Israel, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y luego en 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Los guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer de ese día. Tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dentil de las casas donde lo vayan a comer. Bueno, si no conoces esta historia, después de iglesia hoy, hay que irte y leerla.
El animal, este cordero o oveja, moría para el primogénito de la casa no muriera. El pueblo quedaba protegido del juicio. Y este gran acontecimiento llamado la Pascua es algo que el pueblo celebraría perpetuamente. Se celebró en tiempos de Jesús y celebra hasta el día de hoy. Se puede ver un poco diferente, pero siguen celebrando esta celebración. Algo que inició en el Antiguo Testamento, pero señalándonos hacia el futuro y a nuestro Redentor, ¿verdad? En Lucas 22, 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino. Bueno, pues ese es un momento tan especial para Jesús. Tan especial. Jesús deseó profundamente compartir con sus discípulos antes de su crucifixión. Esta historia está directamente ligado al Éxodo y a los acontecimientos que sucedieron más de 1000 años antes. Cuando Dios salvó a su pueblo del juicio haciendo que un cordero o un cabrito muriera en su lugar. Una figura de lo que habría de venir y de lo que Jesús, el Cordero de Dios, cumpliría. Es el primer tesoro que encontramos que quería compartir con vosotros hoy. Esa Pascua y todo lo que Dios estaba desarrollando en esta historia. Es la historia de redención. Una historia que se puede ver a través de toda la Biblia. El segundo tesoro, esta parte es como una extra. No lo voy a contar como uno de los tesoros que voy a compartir hoy, pero es algo extra que está vinculado con esto. Aunque voy a estar hablando del Nuevo Testamento, la razón por la que me refiero como una parte del Antiguo Testamento es porque esto también tiene su origen en la primera Pascua. Y una de las cosas más curiosas de aquella noche en que Jesús compartió la Pascua con sus discípulos fue el momento de la copa de vino que bebieron. Veréis, tradicionalmente, ¿vale? Tradicionalmente, hay 4 copas de vino que se beben a lo largo de esta cena de la Pascua. Cada uno simboliza algo muy importante. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. El ritual de las copas de vino no existió hasta mucho después del Éxodo. Pero al observar lo que simbolizan las 4 copas, creo que podemos estar de acuerdo en que tienen su origen en la palabra de Dios. No son simplemente una tradición, sino que tienen su origen en la palabra, en la obra que Dios realizó. Bueno, pues las copas de la Pascua. La primera copa, esta copa era la copa de santificación, donde Dios dijo a su pueblo, les voy a separar del resto del mundo. Esta copa es antes de la comida, la cena que coman. Cuando Él declara, yo os sacaré de Egipto para ser mi pueblo. La segunda copa, la copa de la liberación, donde Dios dice a su pueblo, yo os liberaré de servidumbre. Eran esclavos y Dios iba a liberar a su pueblo. Esta copa se toma después de contar la historia del Éxodo durante la comida. La tercera copa, esta es la copa de la redención, donde Dios dice a su pueblo, yo os redimiré con brazo extendido. Esta copa se toma después de la comida. Tenemos todas las razones para creer que Jesús se adhirió a la estructura del ritual de la Pascua de la época.
Y por eso, basándome en lo que encontramos en las Escrituras, tengo la firme convicción de que esta es la que Jesús toma con sus discípulos cuando instituye el nuevo pacto. Porque dice que lo hizo después de la cena de que comieron. Esa es la copa de redención. Esa copa que se tomó justo antes de que Él completara esa gran obra de redención. Toda la historia de Israel y todas las diferentes prefiguraciones de Cristo apuntando a este momento en el que Él, con humildad, con los brazos extendidos en la cruz, moriría por su pueblo bajo juicio para que ellos pudieran vivir. Pero algo interesante que Jesús hizo, o más bien no hizo, fue detenerse en la tercera copa. No tomó la última copa. Lucas 22:17 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Y mira, dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el reino de Dios venga. ¿Cuál es la cuarta copa? La copa llamada Halel, la copa de alabanza, la copa de restauración, donde Dios promete que tomará a su pueblo para que sea suyo. Un día Israel será verdaderamente restaurado conforme a la palabra de Dios, creyendo en su Mesías. Y en ese día de restauración, todos los pueblos serán congregados en Jerusalén. Y nosotros con Jesús participaremos de esa cuarta copa, la copa de la restauración. Y todos los pueblos de la tierra serán reunidos ante el Rey de Reyes, mientras Él gobierna y reina desde Jerusalén, con su pueblo restaurado y alabándole como su Mesías. ¿Qué tesoro encontramos en el Antiguo Testamento que se extiende al Nuevo Testamento y que alcanza nuestras vidas hoy? Y también se proyecta hacia el futuro, cuando compartiremos la gloria venidera con el Rey de Reyes. Bueno, el segundo tesoro en el Antiguo Testamento que quería compartir es acerca del mandato de Dios de dejar descansar la tierra. Voy a leer en Levítico 25. Dice, el Señor dijo a Moisés en el monte Sinaí, habla a los hijos de Israel, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra deberá reposar en honor del Señor. 6 años sembrarás tus terrenos, 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año de la tierra tendrá descanso. Reposo para el Señor. No sembrarás tus terrenos ni podarás tu viña. No cosecharás de lo que de por sí nazca en tu tierra segada. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarías. Año de reposo será para la tierra. Cuando el pueblo de Dios entró a la tierra prometida, se les dio la tierra para disfrutar, ¿verdad? Dijo el Señor, es una tierra que fluye ¿con qué? Leche y miel. ¿Qué imagen es eso, verdad? Leche y miel. Incluso cuando eres un niño o tienes hijos, suena como algo dulce, algo de abundancia para tu familia, ¿no? Debían cultivar, sembrar y cosechar la tierra durante 6 años y Dios hizo algo realmente notable que se alineaba con su promesa a Moisés y a su pueblo. Diseñó en el modo de vida del pueblo un año de descanso completo. Hay algunos aquí que les cuesta mucho descansar. Quieren tener todo siempre bajo tu control.
¿Es difícil para ti descansar? Yo creo que todos tenemos algo de eso dentro de nosotros, porque nos cuesta creer en lo que Dios dijo. Durante 6 años podían trabajar su tierra, pero en el 7º año debían dejar descansar la tierra. Había varias razones clave para dejar descansar la tierra: confirmar la propiedad de Dios sobre la tierra, un tiempo para confiar en el Señor por su provisión. ¿Qué tan importante es eso para toda nuestra vida? Necesitas provisión, ¿verdad? ¿Dejan de llegar las facturas a tu correo? Nunca, ¿verdad? Siempre necesitamos más recursos. Provisión. Es un tiempo para confiar en el Señor por su provisión. Proveer para los pobres e incluso para los animales salvajes. También había propósito en permitir a la tierra un descanso ecológico y la restauración de nutrientes. Era un año de remisión y un año de perdón de deudas. Oh, Señor, por favor, que perdones nuestras deudas. Y Dios prometió proveer por su pueblo y cuidar de todas sus necesidades. Leen conmigo Levítico 25:20. Dice: quizás os preguntéis, ¿qué comeremos el 7º año? Ya que no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto para 3 años. 3 años. Inglés, español, se olvida todo. 3 años. En el 8º año sembraréis y comeréis del fruto añejo. Hasta el año 9º, hasta que venga su fruto, comeréis del añejo. Esta fue una gran invitación dada por Dios a su pueblo. Mira, os amo. Estoy invitándote no solo a hacer sacrificios en el templo de grano de animal. Estoy invitándote a conocerme. Estoy invitando a descansar. Y eso es para nosotros también. Tiene una aplicación enorme en nuestras vidas como creyentes. ¿Por qué? ¿Eres llamado a vivir por fe en el Señor? Sí. Pero tendemos a enfocarnos en ¿qué? En lo que podemos ver, en lugar de un Dios que no podemos ver. Y al pensarlo, piénsalo por un momento, eso es radical. Estamos en un mundo, existimos en un mundo que dependemos en todo lo que podemos ver. Y Dios dice: no me puedes ver, aún me conoces. Confía en mí. Me puedes conocer y puedes confiar en mí. Eso es radical. Eso es 100% radical. Tendemos a enfocarnos en lo que podemos ver en lugar de Dios, en un Dios que no podemos ver. Tendemos a querer mantener el control y tomar las cosas en nuestras propias manos. Ah, sí, pues tengo fe para el cielo. Pero ¿tienes fe para hoy? Para darle al gobierno tus impuestos. Rendir todo al Señor, incluso tu sexualidad. Poder perdonar. Poder criar tus hijos. Tratarlo con tu corazón. Manejar tu matrimonio. Esas cosas requieren fe en Jesús. Somos llamados a confiar en Jesús para nuestra salvación, sí. Y todas nuestras tendencias nos hacen inclinarnos hacia nuestras buenas obras para estar bien con Dios. Quiero que piensen en eso por un momento. Mira, sé que todos, o casi todos, conocemos muy bien las respuestas correctas. Ah, pues sí, sé que Dios me ama, todo por gracia.
Pero ¿qué está pasando en el interno de tu corazón? Cuando fallas al Señor, te piensas que, no me puedo acercar a Él. Hay que dejar pasar un tiempo antes de que me acerco de nuevo a Él. No puedo leer su palabra hasta que pase un tiempo porque me caí en este pecado. ¿Piensas eso? Necesitamos confiar en Jesús y en su obra consumada y descansar de nuestras obras. Y es muy, estamos hablando una vez yo y David de esta palabra tricky en inglés. Es difícil en español, no hay una palabra que se traduce tan fácil, pero el corazón es tricky, es engañoso. Y a veces hay algo en el interno de quienes somos que confía en nuestras buenas obras para sentirnos bien ante Dios. Y nos sentimos que, soy un hijo querido de Dios. ¿Por qué? Porque he ido a la iglesia todo el mes, estoy leyendo mi Biblia, haciendo mi devocional cada día. Pero cuando esas cosas no existen en tu vida, ¿el Señor sigue amándote? Según el Evangelio, sí. La Biblia nos dice que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos adoptados como sus hijos e hijas. La Biblia nos dice que cuando ponemos nuestra fe en Jesús, somos hechos justos por la fe. ¿Qué es eso? Justo, declarado justo en Jesús. Es decir, que el récord perfecto de Jesús depositada en tu cuenta, ¿cómo puede ser un milagro? Para nosotros es difícil de entender, pero es increíble. Es un milagro. Y un día cuando llegamos al cielo, vamos a ver a Jesús cara a cara. Y no vamos a merecer estar ahí, sino solo por la gracia y lo que Él hizo en su vida, su muerte y su resurrección, ¿entiendes? Entonces ser justificado es ser declarado inocente y tener el registro perfecto de Cristo en tu cuenta. Estas son dos cosas que nos cuesta creer. Y la incredulidad que tenemos en estas áreas nos causa toda clase de problemas en nuestra vida. Esa incredulidad nos mantiene en una rueda de hámster. ¿Hayas tenido un hámster como mascota? Por la noche, corriendo. Y nos resulta difícil descansar de nuestras obras cuando no entendemos el Evangelio. Impulsados a centrarnos en hacer mejores cristianos y trabajando en nuestras fuerzas para completar buenas obras, para sentirnos bien ante Dios, sentirnos aceptados. Y ante todo, Dios nos invita a un descanso de nuestras obras, a confiar en Jesús y en todo lo que Él hizo para nuestra posición delante de Dios. Mira, la vida cristiana tiene que ver con conocer a Cristo. El cielo un día, sí, es tu promesa más allá de esta vida. Pero mientras estás aquí, es una vida de santificación, de transformación. Pero no es decir que estás intentando llegar a salvación y te acerques un poco y luego, fallé al Señor y me voy 2 pasos atrás. No, ya tienes la posición de salvación y desde aquí vas a experimentar santificación y transformación. Incluso cuando fallas al Señor y te caes en el pecado. Y mira, no te estoy diciendo que tienes una licencia para pecar. No lo hagas. Es destructivo para ti y todas tus relaciones. No lo hagas. Y no te estoy diciendo que por un minuto tienes una licencia para pecar. Pero te estoy diciendo que el Evangelio es radical. Y es increíble. Y necesitamos entender que estamos ya, si conoces a Cristo y tienes una relación con Él, estás en la posición de hijo, hija, por fe. Con un registro perfecto en tu cuenta, el registro de Cristo.
Y desde esta posición estás siendo transformado para la gloria de Jesús. Esto es tan importante para entender. Y te lo voy a explicar el porqué. Una vez que empezamos a descansar en estas áreas, ese descanso de Dios empieza a tocar otras áreas de nuestra vida. Empezamos a descansar en Dios respecto a nuestras relaciones, nuestro matrimonio y nuestros hijos. Para algunos aquí es difícil para ti decir, perdóname, fue mi culpa. Porque hay algunas personas que pueden hacer todo tipo para nunca decir, sí, fue mi culpa. Hay gente que son expertos en nunca, evitar siempre decir, perdón, fue mi culpa. Mira, si te cuesta pedir perdón y admitir que fue tu culpa, estabas en error, algo mal está pasando. Necesitamos ser libres de decir, Señor, perdóname. Decir a nuestra pareja, mira, perdóname, fue mi culpa. No lo vi así, pero ahora lo puedo ver. Pero si eres un tipo de persona que nunca puede pedir perdón, estás dependiendo, no en Cristo, pero en tus buenas obras. Porque te cuesta tanto decir perdón. Y si tú dices perdón y fue mi culpa, todo ese ídolo de tus buenas obras se va a caer. Entonces, ¿en qué estás confiando? ¿En la obra consumada de Jesús o en tus buenas obras? Cuando empezamos a descansar en esas áreas, ese descanso de Dios empieza a tocar otras áreas de nuestra vida. Cuando este mundo nos mantiene corriendo para ganar más ingresos y donde siempre parece haber escasez, cuando empezamos a descansar en Jesús para nuestra salvación, podemos empezar a descansar en Jesús respecto a nuestras finanzas. Pero va a ser muy difícil si estamos confiando en otras cosas, en otras personas o en nuestras buenas obras. El tesoro del Antiguo Testamento que encontramos en la invitación de Dios a dejar descansar a su pueblo es una de las mayores lecciones para nosotros como creyentes. Es un tesoro en el Antiguo Testamento que está ahí para nosotros. Era más fácil para el pueblo de Dios trabajar su tierra ese séptimo año, porque así no tenían que confiar en el Señor. Mantenieron el control. ¿Entiendes? Por este lado, fe. No lo puedo ver. Dios me dice que necesito confiar. Vale, pues Dios, por favor, cuídanos, porque si no, no van a comer nuestros hijos. Eso es difícil. Por el otro lado, yo voy a seguir trabajando, mantener el control y ahora puedo tener lo que necesito. Podían, en cierto sentido, mantener el control trabajando su tierra y no descansando. Y encontramos las mismas tendencias en el mundo cristiano y en la iglesia. Somos llamados a confiar en un Salvador que no vemos mientras navegamos. Todo en esta vida que podemos ver mientras navegamos este mundo en el que constantemente dependemos de lo que vemos. Y eso lleva a la intranquilidad, una vida cristiana frustrada, a relaciones rotas y a una falta de la abundancia de Dios en nuestra vida. Pero hay descanso para el creyente hoy. Primero, descanso de tus obras para estar bien delante de Dios. Este descanso es el primer descanso, el descanso más importante. Y desde ahí fluye descanso en otras áreas de tu vida. Descansa de fracasar y de sentir que tienes que de algún modo en tus fuerzas hacerlo mejor y esforzarte más. Hay un reposo para el pueblo de Dios. Esos son tesoros para nosotros que están en el Antiguo Testamento y nos muestran más de Jesús y del corazón de Dios.
Y esos tesoros llegan a nuestro momento presente y pueden alimentar nuestras almas y darnos ánimo, fortaleza y fe para vivir nuestra vida cristiana. Por consiguiente, la Biblia, lo creas o no, aborda todos los aspectos de la vida, todos. Agustín es uno de los cristianos más influyentes de la historia, escrito alrededor del año 400 DC. Agustín cuenta su vida y su camino hacia la fe en su libro Confesiones. En este libro encontramos una de las expresiones más perdurables de la realidad de la condición humana, cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Incluso aquellos que están en el mundo secular y no creen en Dios deben darse cuenta de que tienen poco descanso en este mundo y que sus corazones anhelan algo y a alguien en quien ni siquiera cree, porque Él los creó. El mundo usa la ciencia, la razón y la lógica para responder algunas de las preguntas más difíciles de la vida, y de alguna manera el mundo secular usa estas cosas, otras cosas, para intentar justificar su vida y lo que le rodea. Pero esas cosas siempre nos dejarán faltos porque les faltan elementos clave: el Creador y el Evangelio. Y la palabra de Dios, incluso en el Antiguo Testamento, es un pozo profundo de tesoro que nos señala al único que verdaderamente puede salvarnos. El último pequeño tesoro que quiero compartir con vosotros hoy se encuentra en Levítico 16. En el monte Sinaí, el Señor da a su pueblo los mandamientos. Hay 613 mandamientos en total. Han de regir toda su manera de vivir, su relación con Dios, entre ellos y con el mundo. Les dice todo lo que está bien y lo que está mal, y todo acerca de los sacrificios, también sobre el sacerdocio. En la ley, Dios revela su justicia, es decir, revela su perfección. Además, en el monte, el Señor da a Moisés un plano del tabernáculo. La ley revela la perfección de Dios y el tabernáculo revela su corazón y mucho más. El tabernáculo es donde el pueblo podía ofrecer dádivas de adoración al Señor. También donde se debían hacer ofrenda por el pecado. Y en Levítico aprendemos sobre el día importante que es el día de la expiación. Es el día para reflexionar sobre los pecados cometidos el año pasado, ofreciendo un sacrificio en lugar del pueblo. Hemos escuchado esta historia alguna vez, ¿no? Y haciendo reparación de esa relación. Así comienza. El sumo sacerdote, en este caso Aarón, debía bañarse y ponerse sus vestiduras sacerdotales, y debía escoger un becerro de la manada y también escoger 2 machos cabríos. Ahora bien, el becerro debía ofrecerse por su pecado y por el pecado de su casa, por el pecado del sacerdote y su casa. El sumo sacerdote también era solo un hombre apartado por Dios para un propósito y una obra específica, pero un hombre con naturaleza pecaminosa, no obstante. Así que ofrecía el becerro por sus pecados y por los pecados de su casa, y entraba en el tabernáculo, pasaba por el lugar santo y entraba en el lugar santísimo. El tabernáculo tenía 2 áreas principales y luego la parte de afuera. El lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes para llenar la lámpara con aceite, el incienso y el pan. Pero había un velo muy grueso al final del lugar santo, que estaba en la entrada del lugar santísimo.
Y en ese lugar estaba el arca del pacto y el propiciatorio, el asiento de la misericordia. Esa es otra lección para otro día. Y ahí es donde la presencia de Dios moraba en medio de su pueblo. El tabernáculo es una muestra asombrosa del corazón de Dios y de su deseo de habitar entre su pueblo. Él desea estar cerca, pero el problema es el pecado. Así que ahí Dios les dio una manera de tratar con el pecado. Aarón sacrificaba el becerro y llevaba parte de su sangre al lugar santísimo y rociaba parte de la sangre sobre el propiciatorio, sobre el arca del pacto, y también rociaba sangre en el suelo delante del arca, haciendo expiación por sus pecados y haciéndose puro, habiendo muerto un sustituto en su lugar. Después de eso, escogía uno de los machos cabritos. Levítico 16:15 dice: después degollará el macho cabrío como expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo interior y hará con su sangre como hizo con la del becerro. La esparcirá sobre y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario y a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera, hará también con el tabernáculo de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entra a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga. Cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel, saldrá hacia el altar que está delante del Señor y lo expiará. Tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos alrededor del altar. Esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. Así lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Entonces tenía 2. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y los soltará en el desierto por medio de alguien destinado para ello. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades del pueblo a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Primero la expiación por él mismo, luego el sumo sacerdote hacía expiación por el pueblo y por el tabernáculo, reconociendo y admitiendo la realidad de los pecados del pueblo. Un sustituto muriendo también en el lugar del pueblo. Es interesante notar que nadie más podía entrar en el tabernáculo mientras todo esto se hacía. Había exclusividad. Solo los levitas podían hacer la obra alrededor del tabernáculo. Solo los sacerdotes podían entrar en el tabernáculo. Y solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año. Cada paso más cerca de la presencia de Dios era más exclusivo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y el pueblo es pecador. Y la paga del pecado, la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Pero Dios, deseando estar cerca de su pueblo, proveyó una manera para que esa deuda fuese pagada por un animal inocente. Casi terminamos. Y así se ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo para hacer expiación. Pero no terminaba ahí, todavía había este otro macho cabrío más involucrado en el asunto,
El macho cabrío vivo saliendo del campamento es una figura de que el pecado es quitado del pueblo. Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué cosa tan asombrosa que Dios, por medio de su pueblo, comunique la historia de amor más grande. Que la redención de su pueblo de Egipto empezará a contar la historia mayor. Que estas ofrendas y sacrificios se hicieron año tras año y fueran una promesa de lo porvenir. Que un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vendría a la tierra. Que viviría una vida perfecta sin pecado, que cumpliría la ley de Dios y que siendo completamente inocente y sin mancha, sería un sustituto por todas las personas, muriendo en nuestro lugar para que vivamos para Dios en esta vida y por toda la eternidad. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Ven? Todos los tesoros del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús. El Cordero Pascual que vemos en Éxodo nos habla de un día mayor. El tabernáculo y todos sus propósitos con el sacerdocio y los sacrificios nos señalan al que es mayor y cuya obra traería una redención mayor y final. Y por causa de Jesús y del Evangelio, un día beberemos esa copa de restauración en su reino con Él. Esa copa de alabanza y restauración. Tenemos un futuro y una esperanza que van más allá de esta vida. Pero el Evangelio lo cambia todo para nosotros hoy, cada día. Hebreos 10:11. Todo sacerdote este día está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido de una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora bien, si los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ninguna ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, llenos de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El sacerdocio, el tabernáculo, los sacrificios son todo una figura de Jesús. Él ha hecho una ofrenda por el pecado de una vez y para siempre. Y nos abrió a través del velo, esto es de su carne, de su cuerpo, el lugar santísimo. Ahora no hay exclusividad. Podemos todos entrar. Él es el camino nuevo y vivo. Él es el capitán de nuestra salvación. Y si no eres creyente y hoy estás aquí y buscas reposo en esta vida,
y mejores promesas de la vida venidera, quiero decirte que eso solo se encuentra en Jesucristo. El mundo secular te venderá una mercancía engañosa en la que tiene confianza. Y porque tanta gente ha aceptado esa mercancía engañosa y cree lo que el mundo vende, uno se siente reconfortado al ver que no está solo. A todos estos creemos la misma cosa. Vamos a estar bien. No es así. Pero me atrevo a apostar que el verdadero descanso te resulta esquivo. Y me atrevo a asegurar que temes por el futuro. Y tienes poca esperanza para la vida más allá de esta vida. Lo que el mundo te ha vendido es una mentira. Es inútil. No tiene promesa y roba en lugar de darte vida. No tienes que quedarte en tu estilo de vida porque el mundo lo haya aprobado. Y cualquier cosa en este mundo y cualquier estilo de vida que sea contrario a la palabra de Dios no es tu identidad. Puedes ser hecho nuevo en Jesús. Puedes ser libre del temor y puedes tener esperanza para el futuro. Él es la única fuente de reposo. Dios ha estado tratando de comunicar este mensaje al mundo por miles de años. Y para el creyente, que quede claro que tu posición delante del Padre en el cielo, si has puesto tu fe en Jesús, es la de hijo, justificado y santificado por la fe. Y si algo se interpone entre tú y creer estas verdades y vivirlas, sea tu propia fuerza, tus buenas obras u otra filosofía que te haga sentir bien delante de Dios, estás creyendo un mensaje que es anticristo, antievangelio. Y necesitas por la gracia de Dios identificar esa doctrina mortal en tu sistema de creencias y permitir que la palabra de Dios y el Espíritu Santo la extirpen de ti. Es como un cáncer. Si te falta gozo y descanso en tu vida espiritual y en tu cristianismo, hay que examinar lo que está pasando dentro de ti. No para condenarte, pero para transformarte, para animarte, para ayudarte. Para quitarte de esa rueda de hámster. Y esto es útil para ti en todas las áreas, en el trabajo y en todas tus relaciones. Y quiero animarte, creyente, volver a poner la mirada en Jesús en todas las áreas de tu vida. Si eres hijo y Él te está llamando a confiar en Él, puedes dejar descansar la tierra. Puedes dejarla. Si tienes algo en la mano, Dios te dice, mira, hijo, te amo. Deja esa cosa. Hay que hacerlo por fe y confiar en tu Padre Celestial, que Él te va a cuidar. Y si no estás creyéndolo, estás pensando y comportándote como un huérfano. Pero hay esperanza para nosotros. Y Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. Amor, misericordia. Amén. Quiero animarte, seguir en el Evangelio. Volver a poner la fe en Jesús y quién eres en Él. Entenderlo para cada área de tu vida. Hay descanso para ti. Primeramente de las obras. Y luego ese descanso puede tocar todas las áreas de tu vida. Amén.